del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos a este miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. El Señor hoy nos invita a meditar sobre la ley y sobre el concepto y el contenido de la ley y la finalidad de la misma. Pidamos al Señor ser iluminados con ella. También presentamos a nuestros difuntos: Salvador Santana, María de Jesús González, Dulce de Gómez, Pedro Reyes, Bismarck Bautista, Mercedes Sánchez, Joaquina Carmona y Francisco Solano Cormier. También presentamos la salud de Kenia, Luis y también una familia que está entera toda con COVID. Presentemos todas estas intenciones y las nuestras. Presentémonos humildes ante el Señor, el Dios que ama y se conduele del que se arrepiente de su pecado. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien procede todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense para escuchar la palabra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu, porque la pura letra mata y en cambio el Espíritu da la vida. El código que procuraba la muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues, con cuánta mayor razón la alianza que procura el Espíritu resplandecerá de gloria. Si procurar la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá procurar el perdón. El resplandor, aquel, ya no es un resplandor, eclipsado por esa gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él le respondía. Santo es el Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Os aseguro que antes pasará en el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos, aquí estamos en la segunda carta a los Corintios. El Señor aquí está hablando de la abrumadora diferencia entre lo que es el ministerio de la antigua alianza y el ministerio de la nueva alianza. Antigua alianza. Para ser nosotros servidores de esta, nosotros estamos viendo cómo hay que contemplar que en la antigua alianza, la manifestación de la ley, de la donación de la ley, también es un hecho súper extraordinario. Uno a veces cree que como que Jesucristo al venir al mundo echó para afuera todo. El mismo Jesús en el Evangelio va a decir que cuidado con el que piensa eso. Pero hay mucha gente que piensa que con fijarse en Jesucristo y con creer en Jesucristo basta, la ley no existe, eso es la antigua alianza, eso es caduco. De hecho, no se le dice antigua alianza. En el fondo, cuando uno dice antigua alianza, está ofendiendo un poco a nuestros hermanos judíos, que para ellos no es antigua, para ellos es la alianza. Y para nosotros podemos decir que es la primera alianza. Y entonces la alianza definitiva podemos llamar nosotros cuando hablamos de la nueva alianza de Jesús. Pero aquí vamos a hablarlo así, igual que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer testamento, el primer legado que viene del pueblo judío, y después viene el nuevo legado, que es el legado del pueblo cristiano, lo que llamamos nosotros Nuevo Testamento. Por eso aquí estamos hablando de que define el código. Pablo mismo conoce bien la ley. Él es un conocedor de la ley, es un doctor en la ley también. Ha estudiado con Gamaliel. Él conoce todo lo que es el rabinismo, todo el camino para la interpretación de la ley. Y él mismo decía que el código que procuraba la muerte se inauguró con gloria. Claro, fue en medio de una nube Dios escribiendo sobre las tablas. Dígame si eso no es glorioso ahora. Si eso no es glorioso, no sé qué puede entender. Como rebajar eso es rebajar al mismo Dios que se manifestó ante Moisés, cuando todavía Moisés, como los demás, nadie podía ver. Había un velo que incapacitaba a ver a Dios y el plan que él tenía para con la humanidad. Sin embargo, eso nos quita la grandeza de esa manifestación, aunque no es definitiva, y sobre todo era un primer indicio. Llamaba código que procuraba la muerte. ¿Por qué se le dice así? Porque es el código que, en caso de romper esto, iba a la condena. Por lo tanto, la ley lo que busca es quién es que falla, no busca quién es que está bien. La ley no busca quién es el que está bien, sino la ley lo que busca es quién es el que la infringió, quién es el que se saltó la ley. Mientras el semáforo está en rojo y en verde y nadie cruza, ni el que está en rojo, rojo y verde, verde, no hay ningún castigo, no hay nada que hacer, todo anda bien. El problema está en cuando se infringe la ley, hay problemas entonces. Y entonces por eso la ley sirve para indicar dónde está una pena, una condena, un castigo, unas consecuencias. Y por eso es el código que procuraba la muerte, buscaba ver quién había fallado. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y todo esto lo hace en medio de una manifestación gloriosa. De hecho, Moisés cuando bajaba tenía el rostro resplandeciente, al punto que no podía ni verle el rostro. Y es simpático porque en la traducción de un punto de cultura, el único error en San Jerónimo, en la traducción, uno de los mejores traductores del Antiguo Testamento hacia el latín, la Vulgata, es San Jerónimo. Y lo que decimos en dominicano, un maco que puso, un huevo que puso, una falla grande, fue cuando tradujo ese momento en el Antiguo Testamento. Que cuando bajaba Moisés decía que tenía
el rostro resplandeciente, karan, resplandecié. Pero en hebreo no están las vocales, por lo tanto puede ser karan o puede ser lo que sea. Usted tiene que entender ese casa o cosa o caso y usted tiene que meterlo según como pegue en el lugar. Es complicado el hebreo bíblico porque no hay vocales. Entonces ahí decía karan, pero el problema está que Jerónimo cuando ve la kof rosh y la nun, entonces lo que ve es keren y escribe keren, y keren entiende keren y entonces traduce, y keren significa cuernos, y por eso decía que el rostro de Moisés tenía cuernos, y eso fue había corno. Entonces claro, es un lío porque es un error de traducción. Errar es humano y solo lo perfectamente humano es perfectamente errable, y así pasó. Y por eso Moisés, Miguel Ángel, haciendo burla de esa traducción de San Jerónimo, dibuja al Moisés con dos cuernos que uno no entiende por qué los tiene, y esos dos cuernos son para burlarse entre genios. Hacen mucho eso los genios, se burlan de los otros y le pone cuernos para decir, ahí está tu huevo, ahí está puesto. Y en esa escultura se ríe un poco, pero también muestra la cultura que tiene. Él, sin embargo, bajaba con un rostro resplandeciente, al punto que no podían ver. Y eso era solamente con la ley que procuraba la muerte, dice. Y qué linda esa reflexión de Pablo. Que imagínense lo que será el ministerio, aquel que se vio desde el Tabor, que cuando lo vieron cayeron al piso Santiago, Pedro y Juan. Ese era un vislumbre de lo que iba a ser la gloria. Nada más vieron un poquito y se cayeron al piso los tres que no pudieron seguir viendo. Por eso dicen, imagínense lo que será el verdadero ministerio, que es el ministerio que procura la vida. Porque el cristianismo no es un cristianismo de no, es un cristianismo de sí. No dice, no hagas esto, sino ama al prójimo como a ti mismo. Haz esto, practica la misericordia, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Todo es en positivo. Porque el cristianismo es un camino hacia la vida. Y por eso es que vemos nosotros que Jesucristo aclara en el Evangelio. Pasando nosotros ahora al Evangelio, vemos nosotros cómo Jesús hace una aclaración, porque evidentemente cuando Él habla tan en positivo, tanto de la vida, decían, pero que, ¿y la ley? Entonces ya no va la ley. No piensen que he venido a abolir la ley. Evidentemente el discurso tan positivo y tan esperanzador de Jesús para con los pobres y pecadores da a entender que la ley ya no sirve. Entonces los fariseos, los demás decían, los que conocían un poco la ley, decían, pero entonces Dios es misericordioso, pero ¿y entonces? No, yo no he venido a abolir la ley. ¿A qué ha venido Jesús? A que se le dé cumplimiento en positivo. El que ama cumple toda la ley, porque el que ama no desea a la mujer del prójimo, no roba, no mata, y eso lo aclara el mismo Pablo en el capítulo 13 de la carta a los romanos. El que ama cumple con toda la ley. Entonces por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, porque amando no se puede quebrantar la ley. Yo no puedo decir, yo amé robándole al hermano, o yo amé matando al hermano, o yo maté deseando la mujer del prójimo, o yo maté cualquiera. Y no es posible. Por eso el decir ama y haz lo que quieras significa una ley en positivo. Es una ley que invita a hacer, a vivir, no tanto a cohibirse. Sin embargo, el cohibirse es porque no existía el grandioso don que se llama el don de la gracia, que ahora con Cristo nos viene. Él no ha venido a abolir la ley, sino que había una ley que nosotros no podíamos cumplir, pero ahora viene la gracia de Cristo, que llena el corazón del cristiano y hace que ahora sí se pueda cumplir la ley, pero no llevando cuentas de la ley, sino simplemente amando y olvidándose de la ley, porque la ley se le cumplirá en el momento en que el cristiano se llena de esa gracia y vive el amor a Dios y el amor al prójimo, que es a fin de cuentas la nueva ley. Y por eso es importante entender esto, y ya los profetas habían anunciado esto. Hay un profeta que anuncia y dice, les rociaré con un agua pura, don del Espíritu, la gracia, y les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Vean, aquí está.
Aquí, en ese dicho del profeta, estamos en Jeremías 36, aquí se está hablando de la necesidad de que en la antropología el ser humano en el pecado no puede vivir sino tratando de inhibirse de lo que la ley lo acusa. Pero ahora con la nueva regeneración por el agua y el Espíritu, ahora por ese don de su gracia y ahora viviendo la fe, amando al prójimo, dándole un vaso de agua al que tiene sed, dándole de comer al que tiene hambre, visitando al enfermo y dando de vestir al desnudo, acogiendo al forastero, etcétera, etcétera, ya con ello, ya tenemos puesto a la derecha en el juicio, porque nos hemos ocupado de hacer el bien y el que ama cumple con toda la ley. Es una nueva visión de la vida de fe del mismo Dios, porque Jesucristo no ha venido a traer a otro Dios, no ha cambiado de Dios, ahora no es Yahvé, ahora es otro, es el mismo Padre. Ahora lo que pasa es que ese Yahvé, Él lo llama Padre, porque nos está invitando a nosotros a hacer la experiencia de que ese Yahvé de Moisés ahora es nuestro Padre, y siendo nuestro Padre, dice, y si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo no le dará el Espíritu a quienes se lo pidan? El Espíritu que regenera el corazón y capacita. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu. Aquí hay un montón de textos que nos van dando a entender que el vivir y el hacer es posible. El mundo protestante tiene un concepto de que el hombre es pecador y todo lo que haga y cualquier pretensión de hacer el bien para agradar a Dios es una soberbia. ¿Por qué? Porque nada de lo que haga el hombre puede agradar a Dios. Dios ama al hombre aunque sea un pecador y aunque se quede pecador. Y solamente que es declarado justo porque Él dice que cree en Él. Es un concepto de una soteriología muy pobre. Soteriología significa salvación, teología de la salvación. Muy pobre, porque si yo me salvo solamente por decreto, francamente, podría incluso haber, no sé, hay problemas serios, porque hay una gran limitante, porque él dice el profeta que haré que se conduzcan según mis cumplimientos, y no he venido a abolir la ley, sino a que se le dé cumplimiento. ¿Cómo se le da cumplimiento? Con un decreto. Y el decreto nos va declarándonos, siendo pecadores, nos declara inocentes. Y eso es un decreto que verdaderamente hace que cumplamos la ley. No vine a abolir la ley, sino a que se le dé cumplimiento. Quiere decir que las obras cuentan. Y eso lo dice Santiago. En Santiago 2:24 nos dice a nosotros que no solamente es la fe la que justifica, sino también las obras. No por las obras solamente, no por la fe solamente, sino por las obras el hombre es justificado. O sea que es necesario tener obras. De hecho, Santiago mismo nos sigue aclarando de qué le sirve al hombre decir que tiene fe y no tiene obras. ¿Sirve una salvación por decreto? No. ¿Acaso podrá salvarle una fe que no tiene obras? Entonces las obras quiere decir que la salvación va mucho más allá de un simple decreto en donde yo digo que tengo fe y Dios me decreta salvado. La fe tiene como condición sine qua non para que me salve que haya obras también, que son las que justifican también. El hombre es justificado no solo por la fe, sino por la fe y por las obras. Y eso lo dice Santiago, aunque a Lutero no le haya gustado y por eso no quiso comentar la carta de Santiago. Qué pena. ¿Por qué? Porque el protestantismo pudo haber hecho un gran aporte, pero en ese esquema de salvación en donde simplemente yo digo que soy salvo, le digo al Señor mi Señor y Él me salva, aunque yo siga siendo un pecador, eso es muy triste, muy limitado, y es como que a mí me hagan pasar el examen sin que yo, es como decir un profesor que diga, te pongo la pregunta, sí, ok, no responda nada, porque total usted no sabe nada, usted es un bruto, pase para acá, usted saca un 100, ya, pasa. Es casi algo así, y me tiene que dar el chance. Y si el profesor ve al alumno fajándose, aunque no lo haga bien del todo, dice, muy bien, entra en el gozo de tu Señor, ponte a la derecha aquí. Esas son las obras. Pidamos al Señor que en el examen tengamos la oportunidad de practicar el bien y que con ello podamos ir acumulando los méritos propios del cristiano que van acumulando para que en el juicio final
tengamos las manos llenas de obras junto con la fe para que se nos puedan abrir las puertas del reino de los cielos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Señor. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Por todos los que se encuentren en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por nuestros difuntos, Salvador, María de Jesús, Dulce, Pedro, Bismarck, Mercedes, Joaquina, Francisco, para que el Señor los reciba en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los enfermos, Kenia, Luis y esa familia con COVID, para que el Señor las reciba con fuerza sus enfermedades y les devuelva la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. No sé si saben, quiero dar una pequeña noticia. No hace mucho se ha hecho un descubrimiento arqueológico en donde hay un obispo del siglo II o III que pide que en un momento determinado en la tumba dice: antes de entrar aquí te pido que reces por mí para que un servidor y el que está enterrado conmigo puedan recibir la luz. Y eso quiere decir, demuestra que ya los cristianos desde los primeros tiempos rezaban por los difuntos. Es válido rezar por los difuntos porque es la práctica desde antigua, como lo hemos hecho hoy. Así que a nadie, al que le venga un poquito de duda, seguiremos explicando eso algún día, pero confiemos en lo que presentamos junto con el cuerpo y la sangre del Señor. te presentamos en paz, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que tomamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos en paz, hecho de frutas y trigo maduro. Él será por nosotros. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es para tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en el amor, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, junto a los ángeles y a los santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Salvador, María de Jesús, Dulce, Pedro, Bismarck, Mercedes, Joaquina, Francisco y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre ahora con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. La situación se ha arreciado en la República Dominicana y en algunos países. Vamos a mantener la distancia, pero mantener la unidad en el espíritu. Oremos juntos según la fórmula de San Alfonso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. María, Madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones, por el rocío de tu intercesión. Tú nos libras del fuego de las pasiones,
grandeza de la Jerusalén celeste, en la que participa María. Apocalipsis 12, la gran señal. Demos gracias al Señor por todos los santos que viviendo con obras aquí en la tierra gozan del cielo. Esperemos también nosotros iniciar un camino auténtico para poder llegar. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Sigamos en el camino, sigamos confiando en el Señor y unidos en un mismo espíritu. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a